Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con una oración. Oh Santo Dios, agradecemos todo lo que nos has dado hoy. Agradecemos ahora poder abrir tu palabra y poder escuchar atentamente tu voz. Queremos ahora disponer nuestra mente, nuestro corazón en especial, y que puedas, por medio de tu palabra, corregirnos, instruirnos, y también que podamos aprender más de ti, que podamos conocerte más íntimamente, de una manera más profunda. Ayúdanos, oh Dios, que tu palabra hoy sea glorificada aún en mis débiles palabras. Llénanos de tu gracia. Lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a leer Santiago capítulo 4. Vamos a abarcar hoy solamente 2 versículos, el 11 y el 12, pero son tan profundos que nos va a llevar bastante poder a abarcarlos. Siempre me pasa algo, especialmente cuando, según yo, decido en mi casa poder hacer algo especial. Y tengo un problema, y es que muchas veces, digamos, cuando trato de hacer algo, a veces corro mucho. Y entonces mi mente está tratando de hacer como 1000 tareas al mismo tiempo, y se me olvida que soy hombre y que solo puedo hacer una tarea a un mismo tiempo, ¿verdad? Entonces me ha ocurrido muchas veces que intento preparar una comida a mi esposa, ¿verdad? Y entonces estoy pensando en 1000 cosas al mismo tiempo, y entonces me distraigo, y en medio de ese proceso algo sucede, y tal vez no me doy cuenta en el momento. Probablemente en un plato eché exceso de sal. Entonces creo que la persona que más ha sufrido con eso ha sido mi esposa, ¿verdad? Primero porque ella cocina realmente bien, y segundo porque tal vez no me doy cuenta de lo que pasó. Entonces hay platos que se ven hermosos, se sirven en la mesa y en apariencia parecen muy ricos, y tal vez ya mi esposa va a ir a degustarlo, y entonces yo lo pruebo primero y me doy cuenta que está cargado de sal. Y entonces ese plato se vuelve insípido, ¿verdad? Hace poco también me pasó algo muy curioso, y es que estaba leyendo un libro. Digamos, libros igual a reformados, igual a algo que nos gusta. En especial si tienen ese título que como que llama a la conciencia y gusta como querer leerlo y devorarlo. Entonces me pasó con un libro que tenía un título muy llamativo y empecé a leerlo. El problema era que estaba plagado de criterio humano, y todo el énfasis de lo que estaba tratando el libro se enfatizó en una percepción de la persona y no en una hermenéutica correcta. Entonces, por más que traté de digerir este libro, y aunque de nuevo les digo, llamaba mucho la atención por el título del libro, al final no pude pasar de la mitad del libro. O sea, dije, por más que es llamativo, por más que me llama la atención el título, no puedo seguir leyéndolo porque está plagado de un pensamiento de una persona. O sea, no es la revelación de la palabra de Dios. Entonces, aplicó una mala hermenéutica en su forma de teología, y al final el libro se vuelve insípido. Y eso es precisamente lo que Santiago nos quiere presentar hoy. Cómo algo hermoso, algo precioso que es el Evangelio, puede ser arruinado por el ser humano. El Evangelio es una obra perfecta, una gracia pura, un mensaje hermoso, pero cuando le añadimos nuestras palabras duras, nuestras críticas sin amor o juicios apresurados, lo distorsionamos, lo contaminamos, lo desfiguramos. Igual que ese plato que en apariencia parecía algo hermoso,
Por dentro estaba totalmente arruinado, demasiada sal, demasiado condimento. Al final, muchas veces, a pesar del evangelio tan bello y hermoso, puede ser arruinado por nuestras débiles palabras, por nuestra insuficiencia. ¿Alguna vez se ha preguntado, pero por qué la iglesia, que debería ser un lugar hermoso, por qué se supone que la iglesia es un hogar acogedor, muchas veces se convierte en una trinchera? La gente pierde el ánimo, se desespera y probablemente te sumas a la guerra. En lugar de tratar de evitar ese conflicto, nos sumamos a eso. Y ahora Santiago quiere referirse acerca de esto. Santiago nos advierte sobre cómo un simple error, un poco de sal, puede arruinar todo. Nos advierte sobre la idolatría del juicio. Cuando murmuramos, no solo arruinamos el plato de la comunión, estamos tratando de robar la corona de Dios. El problema real no es solo que la iglesia sea una trinchera, sino que nos encanta sentarnos en el trono del juez. El creyente no debe juzgar condenatoriamente a su hermano, porque al hacerlo usurpa el lugar de Dios, quien es el único legislador y juez, y olvida la gracia que ha recibido de Cristo. Los invito entonces ahora a ir a sus Biblias, al libro de Santiago, capítulo 4, a partir del verso 11. Dice el texto: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La murmuración no es un pecado aislado, sino la manifestación visible de un corazón que no ha sido humillado. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor. Santiago 3, la lengua es como un fuego. El primer verso dice: hermanos, no habléis mal los unos a los otros. El que habla mal de un hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Santiago inicia con un llamado fraternal: hermanos, recordándole a todos, a esa diáspora, la unidad espiritual, el fundamento de la fe, un solo cuerpo, hermanos. Luego aparece el verbo traducido como hablar mal. Significa literalmente difamar, calumniar, hablar en contra de alguien con intención destructiva. El verbo juzgar aquí proviene de condenar, emitir una sentencia final. Santiago no está condenando todo juicio, sino el juicio que usurpa el trono de Dios. Es importante aclarar los términos griegos en el Nuevo Testamento que se utilizan para traducir la palabra juzgar, porque esto nos va a ayudar a distinguir lo que está hablando Santiago de otros textos en la Biblia que podrían confundirse. Existe primero la palabra crino, que significa juzgar o evaluar. Este término puede ser neutral. En algunos contextos implica una evaluación moral o discernimiento. Jesús mismo lo usa en Juan 7:24 cuando ordena: juzgad con justo juicio, es decir, con discernimiento santo, no superficial. El segundo término es diacrino, discernir y distinguir. Este es el juicio correcto, el juicio que la Biblia afirma. Pablo lo usa en 1 Corintios 11:31. Si no examinaros a nosotros mismos. Es un juicio reflexivo, un juicio humilde. Finalmente, la tercera palabra, catacrino,
Este es el término más fuerte que se usa de esta traducción. Implica emitir una sentencia, declarando a alguien culpable de manera definitiva. Es la pretensión humana de ocupar el puesto de juez. Este es el tipo de juicio que Jesús prohíbe en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. No confundamos el discernimiento con la condenación. La Biblia nos manda a tener discernimiento, diacrino, para ayudarnos mutuamente entre creyentes, pero prohíbe la condenación, catacrino, para destruirnos. El discernimiento nace de un corazón que ama la verdad. La condenación nace de un corazón que ama el poder sobre los demás. Santiago se refiere al tercer término, catacrino, condenar. No prohíbe discernir el mal, ni tampoco está prohibiendo restaurar al hermano en mansedumbre, sino asumir una postura de juez. Entonces, hermanos, surge una pregunta inevitable. ¿Será que no podemos juzgar condenatoriamente? ¿O cómo corregimos al hermano que está en un error? ¿Acaso la iglesia debe ser un espacio donde todo se tolera? No. Santiago no elimina toda corrección. Lo que hace es redirigirnos a la ley real, la ley del amor. La iglesia no es un tribunal donde nos sentamos y hacemos sentencias, sino una familia donde nos restauramos mutuamente. En Gálatas 6:1 Pablo dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ese es el camino de corrección correcto. La iglesia no tiene el derecho de condenar, pero la iglesia es el único lugar en el mundo donde la verdad se habla con amor. Porque antes de ser jueces, hemos sido perdonados. Ahora bien, ¿de qué ley está hablando Santiago? No se refiere a cualquier norma, sino a la ley real que ya mencionaron en el capítulo 2. El versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esa es la ley que está en juego. La ley es el mandato de amar. Por eso cuando hablamos mal del hermano, no solo estamos pecando contra el hermano. La lógica es la siguiente: si la ley ordena amar al prójimo, entonces hablar mal de él es acusar de insuficiente a la escritura y a la ley de Dios. Por eso Santiago dice: quien juzga al hermano, juzga a la ley. Y es aquí donde esta expresión se está volviendo grave. Porque probablemente, así como yo, muchos de ustedes no lo hemos visto de esta manera. Santiago lo está diciendo de manera simple. Si usted cree que tiene el derecho de juzgar a otra persona, usted está diciendo que la ley de Dios, el decálogo que leímos ahora en la mañana, no es suficiente. Es insuficiente, es imperfecta. Por lo tanto, yo estoy juzgando a la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. No lo estoy diciendo yo. Cuando Santiago dice que el que murmura juzga la ley, está denunciando el acto de alta traición. No es que la ley de Dios sea deficiente. Al contrario, es la ley real, es la ley del amor. Cuando tú te dedicas a calumniar a otra persona, tú dictaminas que el mandamiento de Dios de amar al prójimo es opcional o es equivocado. Estás diciendo: Dios, tu ley es demasiado blanda, demasiado imperfecta. Dicho de forma sencilla, tu crítica al hermano es en realidad una crítica a la suficiencia de las Escrituras. Literalmente estás diciendo
La ley de Dios es insuficiente para juzgar a mi hermano. Por lo tanto, yo debo hacerlo. Por lo tanto, yo debo tomar ahora el papel de juez y legislador para acusar a mi hermano. El creyente debe abrazar la ley no para ser salvos, sino porque el Espíritu la escribe en nuestro corazón, para que le amemos. No para que sepamos o para que nos sentemos encima de ella, para evaluarla. La historia revela una verdad central. Hablar mal del hermano no es un problema de la lengua. Como les he dicho anteriormente, es un problema del corazón. La lengua solo revela lo que ya gobierna su corazón. El hablar mal es la evidencia de haber olvidado la belleza original del Evangelio. Cuando usted se ha dedicado a hablar mal de otro hermano, es porque usted ha olvidado la obra redentora del Hijo en su vida. Y usted se ha posicionado en un lugar que piensa erróneamente que tiene la capacidad de juzgar a otra persona. Y aquí debemos detenernos, porque necesitamos entender a mayor profundidad lo que se está hablando. La Escritura enseña que el corazón es la fuente de toda conducta. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús mismo afirmó en Marcos 7:21-22, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Hermanos, la lengua no es el problema radical acá. La lengua es el instrumento. El problema es el corazón. Y me encanta verlo de esta manera, porque como les he venido repitiendo desde el capítulo 1, Santiago está tratando de atacar algo más profundo de lo que superficialmente usted y yo estamos tratando de ver. Cuando usted abre la Escritura y lee Santiago y usted ve que dice, no tengo que hablar mal del hermano porque estoy juzgando la ley, probablemente usted ni siquiera se detiene a pensar, pero bueno, ¿de qué está hablando Santiago? ¿Está hablando Santiago solamente que yo debo refrenar mi lengua y que debo aprender simplemente a callar? ¿O está hablando de algo más profundo que está sucediendo dentro de mí? Cuando hablamos mal del hermano, no estamos reaccionando, estamos revelando. Revelamos orgullo porque creemos que somos superiores. Revelamos incredulidad porque actuamos como si Dios no fuera el juez. Revelamos olvido del Evangelio porque tratamos a otros como si nosotros no hubiéramos sido perdonados. La murmuración entonces no es un pecado social, es un problema del corazón y de la adoración. Es en el corazón donde es la raíz de todo problema. El corazón está dejando de honrar a Dios como juez y está colocándose a sí mismo en ese trono. Por eso el problema no se resuelve cerrando la boca, sino humillando el corazón. Este espíritu crítico opera en tres direcciones internamente. Yo hablo mal en mi mente sin que nadie más lo sepa. Usted hoy puede estar diciendo, bueno, yo no ando hablando con otras personas mal de mi hermano, pero su corazón, su pensamiento, su interior ya murmuró. No tuvo que contárselo a nadie más. Internamente usted ya murmuró contra alguien. Algo que vio en el hermano que no le pareció, que no le gustó, que le desagradó. Automáticamente usted ya murmuró en su propio corazón. El otro ámbito es directamente. Te critico sin amor, sin importar las consecuencias, porque es mi verdad más importante que cualquier otra verdad. Yo he escuchado hermanos que dicen, bueno, yo siempre digo la verdad. Y todos tienen que aprender a aceptarme por la verdad que yo digo. Eso es un pecado atroz, porque a usted no le importa al hermano.
Usted está suponiendo que su verdad es superior a cualquier otra verdad. Y finalmente, lo critico comunitariamente. Hablo de la persona con otras. Porque quiero que mi verdad no solo gobierne a mi corazón, sino que pueda gobernar a la congregación entera. Y que coopere en esto. La murmuración afecta a tal grado que mi hablar puede convertir una mentira en una verdad congregacional. Entonces, este tipo de murmuración está atacando a 3 sentidos. Atacó primero en mi corazón sin que nadie lo supiera. Luego trato de, probablemente, en algunos casos, no siempre, hablar con el hermano y decirle mi verdad, aún sin hablarlo con amor. Y finalmente, otro de los casos es cuando empiezo a hablar de mi hermano con otros hermanos, enfatizando que mi verdad es superior a cualquier otra verdad. Santiago denuncia aquí una actitud que se ha vuelto común entre cristianos: usar las palabras para destruir al hermano mientras pretendemos ser guardianes de la verdad. Y eso es lo más duro, porque algunas veces hasta utilizamos la misma escritura para defender nuestra verdad, a costa de murmurar a alguien. ¿No ha escuchado usted alguna vez: hermano, es que miras que ocupo orar por tal hermano, está pasando por una situación tan difícil, se le nota cómo se le levanta ese pecado, y hasta suena piadoso? Claro, oremos por el hermano, pero sígame contando qué fue lo que hizo el hermano. Entonces, tratamos de hacer que la murmuración se convierta en una verdad, y hasta utilizamos conversaciones piadosas para que esa verdad se vuelva aún más auténtica. Pero al final estamos ofendiendo, estamos murmurando. Y de nuevo les digo, el problema real de esto es mi corazón, no es el hermano. Probablemente el hermano, si tiene algo, es muy pequeño en comparación al corazón que estoy teniendo yo. ¿Y quién está gobernando el corazón? Y de nuevo, el problema más grande es que estoy juzgando la ley. Estoy diciendo que la ley de Dios ha sido insuficiente, es imperfecta. Por eso yo tengo que atreverme a juzgar a otro. Porque la ley no juzgó bien. Dios no pudo juzgar bien a mi hermano. Entonces yo voy a tomar el papel de juez para juzgarlo mejor. Eso es lo que estoy diciendo cuando murmuro. Y por eso es tan importante e interesante esto. Porque probablemente, de nuevo, así como ustedes, yo no lo veía con estos ojos. No podía entender que la murmuración es tan grave. Y Santiago lo está explicando de esta manera para que podamos entenderlo con claridad. No puedo seguir criticando a mi hermano sin entender que estoy pecando delante de Dios al robar su trono. Aquí, como les digo, quiero aclarar algo. Esto no es algo pequeño. Esto es pecar. Cuando estoy murmurando contra mi hermano, como les digo, estoy pecando contra la ley de Dios. No es contra cualquier ley. Estoy pecando contra Dios mismo. Y esto es sumamente peligroso. Cuando nosotros queremos ejercer el papel de Dios, puede llegar el punto de sentar leyes humanas e igualarlas a las leyes espirituales. El que calumnia actúa como si su juicio fuese más justo que el de Dios, rechazando la ley real de Dios y actuando como juez supremo. Eso me pasa mucho y se los voy a decir con honestidad. Me ha pasado mucho con mi hijo. Hay cosas que mi hijo hace que en mi personalidad no me gustan, pero no son pecado. Pero simplemente no me agradan.
¿Por qué? Porque tengo una personalidad diferente a él. Y muchas veces, en esas actuaciones, yo puedo decir, ya tengo que disciplinarlo. Pero cuando me examino el corazón, me doy cuenta que el culpable no es él, sino que el culpable soy yo. Porque quiero juzgarlo a él como si esa personalidad, por no ser igual a la mía, tuviese que ser condenada. Y no es así. Estoy tratando de igualar mi ley a la ley de Dios. Y ese es un gravísimo problema. Ahora, el tema de esto es que entre nosotros sucede exactamente lo mismo. Yo estoy seguro que más de uno de nosotros hay actitudes de otro hermano que no nos gustan. Y probablemente tiene que ver mucho con nuestra crianza, con nuestra forma de vida, en cómo nos gusta hacer las cosas, pero no tiene absolutamente nada que ver con la ley de Dios. Pero cuando yo quiero equiparar mi ley a la ley de Dios, estoy pecando. Yo no puedo juzgar a mi hermano con las cosas que no me agradan. Aquí yo tengo muchos hermanos que quiero mucho, los Mariano, Alex, David, bueno, muchos. No los voy a nombrar a todos porque no me da. Pero yo sé que hay cosas que ellos hacen que no me gustan. O sea, y eso no está mal. Y probablemente hay cosas de ellos que ellos ven que yo hago que no les gusta. Y está bien. Es que ese es el tema. Mientras eso que estamos haciendo no sea un pecado, es decir, si yo voy a la ley de Dios y la examino y veo que no es un pecado, yo no debería de juzgar a mi hermano contra eso. El problema es que eso es lo que hacemos continuamente. Tratamos de igualar nuestra ley a la ley de Dios. Santiago afirma esto. Si usted no lo ha entendido hasta aquí, lo pongo en las palabras más simples. La murmuración es pecado contra la ley de Dios. Por lo tanto, el pecado debe ser condenado por Dios. Cuando el alma se aleja de Dios, pierde de vista al consumador de la fe. Se vuelve dura hacia los demás. El juicio condenatorio surge porque hemos olvidado recibir la gracia. Se nos ha olvidado meditar de dónde nos sacó Dios. Hemos olvidado ese lugar y ahora se ha vuelto un juicio condenatorio. En lugar de estar siendo quemados en el infierno, Jesús se dio por nosotros. Jesús tenía todo el poder, Él tenía todo el alcance para ejercer juicio condenatorio para nosotros. Pero nosotros le abandonamos, le despreciamos. Siempre nos gusta ver a los fariseos y escribas y decir, esos son hombres crueles, son terribles. Hermanos, si usted y yo hubiéramos estado ahí, seríamos igual de fariseos y escribas que ellos. Probablemente yo sería el primero en acusar a Jesús. Y eso es lo que no nos gusta meditar, porque hemos olvidado el evangelio. La acusación de fariseos y escribas es hipócritas, que igualan la ley de los hombres. Pero muchas veces usted y yo hacemos lo mismo. Cristo es el juez final. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no juzgó según apariencia, sino que mostró paciencia, misericordia a los pecadores. Solo quien ha sido absuelto por Cristo aprende a dejar de condenar a otros. El versículo 12 dice, uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero tú, lanza una pregunta magnífica, Santiago. ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Vamos a profundizar nuevamente en términos griegos, porque es importante. Legislador, nomotetes.
término exclusivo y solemne, significa el que establece la ley. Solo aparece aquí y en Isaías 32, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará, donde Yahvé es juez, legislador y rey. Santiago aplica este título a Dios directamente. Él es el creador y él es legislador de la ley. Luego nos dice que él es juez, crites, título que designa a aquel que posee autoridad absoluta para evaluar, interpretar y sentenciar. En el Nuevo Testamento se usa para Cristo, en Hechos 10:42. Y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Este verso nos lleva a la destrucción de toda arrogancia. Quien juzga condenatoriamente se ha olvidado que él mismo está bajo la ley, bajo el juicio de Dios. Santiago coloca el punto final. Solo aquel que dio la ley puede juzgar justamente. El hombre que juzga presume conocer el corazón, la motivación y es una pretensión imposible. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos así, a mí sí me pasó en varias ocasiones, que conocí a una persona y de buenas a primeras ya uno juzga, ¿verdad? Y ya uno tiene un precepto de esta persona, ¿verdad? Y usted dice, no me cae muy bien. Pero por X o Y razón, tienes una conversación con esta persona, empieza a contarte tu historia y la forma en que ves a esta persona cambia su percepción. Porque ahora conoces más profundamente a esta persona. Probablemente conoces su historia. Conoces quién es, lo que le ha pasado. No sé si les ha pasado. El tema es este. Cuando usted juzga, usted no es Dios. Usted no sabe el corazón de esta persona. Usted no sabe lo que le ha pasado a esta persona. No conoce su historia. Entonces, el ejercer un juicio hacia esa persona es lo más absurdo posible. Porque usted no es Dios para conocer el corazón de esa persona. Entonces, su juicio es condenatorio y va en contra de la ley. Por eso solo el legislador de la ley, solo el juez de la ley puede realmente juzgar. Por eso es tan condenable esto. Y es más, si usted estuviera en la posición de ser el acusado, probablemente usted se sentiría así. Pero es que esta persona me está juzgando y no sabe lo que me ha pasado a mí. No sabe mi historia y tampoco conoce mi corazón. Y eso es lo más terrible de esto. Que nosotros no podemos hacerlo. No tenemos la capacidad de discernir. Una de las cosas que a veces hemos hablado entre algunos hermanos es, vamos a ver, nosotros esperamos que todos los miembros de la iglesia sean salvos, pero al final no conocemos realmente el corazón de las personas. No somos Dios. Entonces, ¿con qué atrevimiento nosotros tratamos de juzgar a otros cuando no somos Dios? No tenemos esa capacidad. No está en nuestras manos poder serlo. Entonces, cuando usted juzga, es como si usted estuviera diciendo, soy omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y puedo juzgar a mi hermano porque lo conozco totalmente, de pies a cabeza. Conozco cada pensamiento que ha pasado por su corazón. Eso es lo que usted está diciendo cuando usted murmura. Ahora bien, entonces, ¿por qué es tan grave juzgar al hermano? Porque al hacerlo estamos ocupando un lugar que pertenece exclusivamente a Dios. Santiago nos llevó a Isaías 33, 22, donde el profeta declara, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Estos tres títulos, juez, legislador y rey,
converjan solamente en una persona, Dios. Nadie más posee esta capacidad. Santiago añade un detalle escalofriante en esto. Este mismo legislador y juez puede salvar y puede perder, destruir. No es una frase casual. Es una alusión directa a Deuteronomio 32:39, donde Dios dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré los cielos en mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Entonces, ¿quién tiene esa capacidad? Solo Dios. Usted no tiene la capacidad para dar vida y muerte. Usted es otra criatura igual que yo. Cuando usted murmura, está tratando de tomar un papel que no le corresponde. Cuando juzgamos condenatoriamente, estamos tocando un territorio divino. Estamos actuando como si tuviéramos la autoridad para salvar y destruir a alguien, pero no la tenemos, solo Dios la tiene. Y la manera en que este juez ha ejercido su autoridad es asombrosa. Dice que no vino a condenar, sino a salvar. Por eso cuando nosotros condenamos, no solo somos arrogantes, somos teológicamente falsos. Porque actuamos como si Dios no hubiera mostrado ya su camino, el camino de misericordia. Santiago lanza una pregunta: ¿quién eres tú? Esta no es una pregunta de identidad, sino de capacidad. Santiago lo está diciendo es: ¿quién es usted? ¿Quién se cree usted? Es la expresión que le está diciendo. Usted es insignificante. Usted es un pecador. Usted está bajo la ley. No puede pensar que puede juzgar a otros. Para juzgar rectamente necesitamos conocer las intenciones más profundas del corazón, las heridas del pasado y el estado secreto del alma. Algo que solo posee el legislador. Cuando juzgas, estás cometiendo idolatría. Actúas como si fueras omnipresente, omnisciente. Reconocer que uno solo es el legislador es descansar en que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Y que su juicio será el único verdadero justo. El mismo Dios que destruye es también el que salva. El creyente debe temblar ante su juicio y descansar en su gracia. Por tanto, no debemos ocupar el trono del que solo Cristo es digno. La iglesia debe abandonar toda forma destructiva de murmuración, el veneno de la crítica, el chisme y la condenación silenciosa. A esa condenación silenciosa le llamo aquella condenación que solo conoce usted. El Evangelio llama a la mansedumbre. Ahora bien, si solo Dios es legislador y juez, ¿cómo podemos nosotros, que merecíamos su juicio, acercarnos a Él sin temor? Aquí es donde el Evangelio brilla. Cristo es el juez absoluto. Vino al mundo no para condenar, sino para salvar. El que tenía toda la autoridad, el catacrino, para condenarnos, tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo fue juzgado con el juicio que usted y yo merecíamos. Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él recibió la sentencia condenatoria
para que nosotros pudiéramos recibir absolución. Por eso, hermanos, nosotros que hemos sido perdonados del juicio eterno, ¿cómo vamos a ocupar el trono del juez eterno? La cruz es el fin de toda arrogancia y murmuración. Si Cristo no nos condenó, nosotros no podemos condenar a quien Él ha justificado. La cruz nos llama a la humillación, porque allí aprendemos que todos merecíamos juicios y todos recibimos misericordia. La razón por la cual tu juicio contra un hermano es inválido no solamente es por tu falta de amor, sino por tu falta de justicia. Esta es la ironía del Calvario. El único que tenía el derecho legal de juzgarnos, el único legislador sin pecado, decidió ser él mismo difamado, sentenciado, injustamente por nosotros. Jesús aceptó el juicio de los hombres para que nunca tuviéramos que temer el juicio de Dios. Si el juez fue juzgado en tu lugar, ¿con qué cara usted va a reabrir el caso del tribunal del cielo, el cual Cristo cerró con su propia sangre? ¿Entiende la gravedad del problema? Cuando usted murmura, está diciendo que la cruz que defendió a ese hermano no es suficiente. Usted no está ejerciendo suficiente misericordia, a pesar de que usted fue alcanzado por misericordia. Eso es lo más grave de este problema. Usted juzga a su hermano, olvidándose que Dios ya lo justificó a él. Usted no tiene que juzgarlo. Y eso es lo terrible de esto, hermano. ¿Cuántas veces no hemos juzgado a alguien y ya Dios lo justificó? ¿Quién soy yo para volverlo a condenar? ¿Acaso mi juicio es más perfecto que el de Dios? ¿Acaso tengo que ir a decirle al Señor, vamos a abrir nuevamente el archivo? Algo hiciste mal, Jesús. No lo defendiste bien en el juicio. No pagaste el precio correctamente por él. Necesito reabrir ese archivo. Eso es lo que estás diciendo cuando murmuras. Estás olvidando que la sangre del Cordero ya lavó los pecados de su hermano. Ya lo limpió. Yo no soy quien para tratar de juzgarlo ahora. En última instancia, Santiago nos llama a parecernos más a Cristo. Lento para la ira, abundante, demasiado abundante en misericordia y guardando el espíritu y vínculo de la paz. El problema en esencia es que hacemos lo que yo hice con el plato. Se veía hermoso, pero fue diluido por esa cantidad de sal. Imposible de tragar. Tú estás diluyendo el Evangelio, estás diluyendo la misericordia de Cristo Jesús cuando condenas a tu hermano, cuando murmuras contra él. Estás ofreciendo una incorrecta misericordia. Hermanos, este texto no termina simplemente diciendo que debemos dejar de juzgar. Nos lleva directamente a Cristo. La Escritura dice que el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Cristo es el juez legítimo, el único que puede evaluar perfectamente, el único que conoce los corazones, el único que puede dictar sentencia justa. Hermanos, cuando olvidamos eso, nos volvemos jueces duros. Pero cuando recordamos que fuimos perdonados, nuestra boca debe callar. No puedes mirar la cruz y seguir condenando a tu hermano. Porque el Evangelio no solo perdona tu pecado, también debe destruir tu orgullo.
Por eso dejar de juzgar no es simplemente un acto de disciplina. Es el fruto de haber sido alcanzado por la gracia y la misericordia de Cristo. Solo el que ha sido absuelto por Cristo deja de vivir condenando a otros. La pregunta es, ¿cómo vive alguien que ha sido transformado por esta verdad? La Escritura responde claramente. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. De nuevo, Santiago no está condenando que yo debo exhortar a mi hermano cuando peca. Recuerdo, cuando peca. No cuando está haciendo algo que no me agrada. No se trata de aquí convertirnos en personas iguales. Yo estoy seguro que aquí nadie quiere ser igual a mí. Y tampoco es la búsqueda de esto. Estamos buscando ser igual a Cristo. Él es la única medida. Él es la única meta. Entonces no se trata de ser igual o que pensemos igual que todos. Se trata de amarnos con justo juicio. Se trata de recordar constantemente esa misericordia. A mí me encanta una de las declaraciones de Edwards, que él decía que todas las noches él tomaba un tiempo para recordar cada uno de sus pecados. Él lo hacía porque eso le permitía a él recordar la gracia. Él iba en sus noches y decía, no era simplemente una oración donde decíamos, Dios perdona mis pecados. No, Dios, pequé en X, Y, Z. Y recordaba cada uno de sus pecados. Y eso le permitía a él recordar la gracia inmerecible de Cristo. Bodhi Vodkan decía otra expresión que me gusta mucho. Y él decía, la Biblia dice que Dios perdona y olvida. Pero Dios es el que olvida. Usted no. Por eso usted debería recordar de dónde lo sacó Dios. Porque eso le hace a usted recordar la misericordia recibida. No intentes dejar de murmurar solo por fuerza de voluntad. Eso solo te hará sentir más orgulloso. El remedio no es morderse la lengua, es maravillarse en el perdón de Cristo. Solo cuando tu corazón está tan lleno de misericordia de Cristo, hace que tu boca quiera callar. Tus juicios, tus palabras empiezan a sanar. No se trata de juzgar a la persona con condenación. Hable con la persona, no de la persona. Ore por el hermano en lugar de condenarlo. Recuerde su propia necesidad de gracia antes de juzgar a otro. Hermanos, la iglesia no es un tribunal. Aquí no se estableció para poner un juez y abogados. Es un hospital lleno de pecadores y gloria a Dios por eso, porque está lleno de pecadores. Y de eso se trata la iglesia. Si Cristo no nos condenó, no condenemos a otros. Si Cristo nos restauró, restauremos a otros. Que sea así nuestra congregación. Vamos a orar. Oh Cristo Jesús, es tu obra en la cruz la que debe maravillarnos todos los días. Recordarnos que es tu gracia la que nos ha permitido hoy estar acá. La que nos permite ver la obra majestuosa en la cruz y glorificar tu nombre. Por eso haz callar nuestras palabras, nuestro corazón, nuestra mente, de todo orgullo. Y que los llevemos cautivos en obediencia a ti. Perdona nuestro pecado de murmuración, de chisme, y líbranos de este mal. Permite que la congregación entera podamos tener misericordia
unos con otros. Lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén.